tienen una Biblia hoy? Muy bien, veo varias. ¿Cuántas veces hemos leído este libro? Y más allá del reto que es leerlo, ¿cuánto de todo lo que hemos leído hemos podido entender? Entonces, hemos visto a lo largo de los estudios anteriores que la Biblia es un solo libro y que hay ciertos temas que son notables a lo largo de la teología bíblica y que estos nos apuntan a Cristo. Pero como en cualquier libro, nosotros queremos identificar de qué trata. Nosotros queremos saber cuál es el tema de este libro. Ahora, ese ya lo sabemos. El tema de la Biblia es Jesús, ¿verdad? Cristo. En este sí vale esa respuesta de que Jesús es la respuesta a todo, ¿no? Entonces, aquí Jesús es el tema de la Biblia. Pero, ¿cómo lo es? Ok, ya entendí que Jesús es el tema de la Biblia, pero ¿cómo lo es? Y entonces, para muchos de los que crecimos en un ambiente cristiano, tal vez esto sea muy cercano a ustedes. ¿Cómo entendemos la Biblia? Pues fíjate que yo crecí en un ambiente cristiano toda mi vida y entonces era típico de las escuelitas bíblicas que la maestra sacaba el franelógrafo. Y tal vez has escuchado que he dicho esta ilustración antes. La maestra entonces agarraba uno de esos monitos y nos decía, pues es fulano de tal. Yo te preguntaría esta noche, ¿quién es ese? ¿Quién es ese personaje? Pues ¿sabes qué? Yo me metí a Google para descargar algunas imágenes y Google me dijo que este era Judas Iscariote. Sí, tal vez tú estabas pensando en Abraham, en David, en cualquier otro, ¿no? Pero así es como sucede. Tenemos varios personajes en la Biblia y a veces se nos hace como que igual. O sea, a veces sentimos la historia de Moisés como la de David, como la de Sansón, y hay ciertas peculiaridades, pero a veces se nos pierden de vista. ¿Quién es quién aquí? Y a veces sentimos como que la perspectiva que tenemos de nuestra lectura bíblica es como esa carretera sin fin. Yo no sé cuántos de ustedes han ido por la carretera que va de aquí a San Luis Potosí. ¿Hay alguien que haya manejado por ahí? Pues los que lo han hecho sabrán que se siente horrible. Vas a 90, vas a 100, no he ido a 200, pero ves exactamente lo mismo. Una recta sin fin. Y a veces así se siente nuestra lectura bíblica. Y hoy habló de David, y hoy habló de José, y hoy habló de Sansón, y hoy habló de Daniel, y hoy habló de Salomón, y de Job, y de Esther, y de Jonás, y de Noé, y de Miqueas. ¿Y dónde estamos? ¿Se han sentido así? Pero quisiera que pudiéramos a lo largo de estas 3 semanas que vamos a estar viendo un panorama de la Biblia, poder considerar que la Biblia no es una recta, es una historia de un camino sinuoso, donde ya sabemos que pues vamos a llegar a Cristo, ¿no? Y tenemos claro que comenzamos en Adán. Pero, ¿quiénes están ahí en medio? Y esto va a ser importante porque entonces nosotros vamos a estar yendo de historia en historia y lo que pretendemos esta noche, y no se asusten hermanos, pero lo que pretendemos esta noche es ver toda la historia del Antiguo Testamento y poder estar delineando esa historia y viendo cómo se va conectando todo esto. De modo que nosotros pensemos cómo nos lleva a Cristo. Tal vez hay historias que son mucho más conocidas que otras, pero queremos verificar y visualizar lo que es Cristo. Entonces, si nosotros entendemos que comenzamos con Adán y terminamos con Cristo, el Antiguo Testamento, pues queremos ubicarnos más o menos temporalmente en el Antiguo Testamento. Y vamos a decir con Cristo que estamos más o menos en el 0. Sabemos que
y si has estudiado un poquito acerca del tema, tal vez sabrás que Cristo no nació en el 0 antes de Cristo, ¿verdad? O en el 0 después de Cristo, no sé cómo se diría el 0, ¿verdad? Tal vez unos 4 o 5 años antes de Cristo y pues tiene una vida y un ministerio de 33 años, pero vamos a poner ahorita y redondear a 0, ¿ok? Ahora, por estudios que han hecho científicos y pues lo que hemos estudiado acerca del Génesis, podemos visualizar que la edad de la Tierra está entre 6,000 y 10,000 años, por lo tanto antes de Cristo hay unos 4,000 años. Hasta aquí me siguen. Aunque sea, díganme amén o háganme así, por favor. Entonces, tenemos 4,000 años. ¿Bien? Entonces, ¿quién está en medio de esos 4,000 años? ¿Cuál sería la mitad? El hermano Ramiro dice David. Ok, no es apuesta, pero ¿dónde creen que está la mitad temporal del Antiguo Testamento? Génesis 12, lo encontramos con Abraham. Y ahora, si lo ponemos en perspectiva y lo vemos en nuestra Biblia, ¿cuánto de tu Biblia es Génesis 1 a 11? Tal vez quieras hacer este ejercicio conmigo. O sea, ¿cuánto de tu Biblia son 2,000 años? Bueno, pues entonces son muchos años, pasaron muchas cosas ahí, pero la Biblia no nos cuenta mucho de eso. Abraham más o menos vive 2,000 años antes de Cristo. Entonces tenemos 11 capítulos de la Biblia entre Adán y Abraham, y luego tenemos el resto entre Génesis 12 y Malaquías. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, pues ya ubicándonos ahí, quisiéramos hacer lo siguiente. Pues si entre Abraham y Cristo está el resto del Antiguo Testamento, Abraham nació aproximadamente en el 2166 antes de Cristo y por fechas aproximadas. Entonces, ¿dónde estaría la mitad entre Abraham y Cristo? Y ahora sí tenemos a David. David comienza a reinar más o menos en el año 1010. 1010. Y entonces quisiera pedirle al hermano Julio que me ha conseguido unas hojas, que las comience a repartir, porque al final de ver esta línea vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Para que esto pueda ser un poquito más claro. Ahora, tenemos ya un periodo de 4,000 años dividido a la mitad, 2,000. Ahí está Abraham. Entre Abraham y Cristo tenemos otro periodo de 2,000 años y lo dividimos a la mitad y está ahí David. Bueno, ¿quién está entre Abraham y David? Pues vamos a ver que está Moisés. Moisés y el Éxodo suceden en el 1446 y entre David y Cristo existe la caída de Jerusalén. Entonces tenemos estos dos eventos que nos dividen entre cada uno de estos. Entonces, hermano Julio, ¿me permite una de las hojas, por favor? Quisiera que me acompañaran en este ejercicio. Vamos a simular que esto es el Antiguo Testamento, ¿ok? Aquí tenemos, ¿cuántos años? 4,000. Entonces dijimos que la mitad es Abraham. Entonces, tú puedes agarrar, doblar tu hoja y aquí marcar Abraham. Luego, esta mitad de hoja no la vamos a usar, ¿verdad? Porque aquí tenemos 11 capítulos de la Biblia y queremos ubicarnos también en esta parte. Entonces, vamos a dividir esta otra mitad de hoja y tal vez si pudieran poner la imagen del video en la transmisión para que también los hermanos que nos siguen en la transmisión puedan seguir esta actividad. Pero entonces tenemos aquí a la mitad
esta mitad de hoja, ¿ok? Entonces, en esta mitad de hoja dijimos que a la mitad, ¿quién está? Abraham. Entonces, aquí está Abraham, ¿verdad? Mi hijo muy amablemente me ha prestado una crayola y entonces voy a marcar aquí a la mitad. ¿Ok? Aquí tengo una marca. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor, ¿verdad? Ahora, en esta segunda mitad tenemos varios personajes importantes. Tenemos a la mitad de esta mitad y tal vez lo que puedes hacer es doblar esta mitad. Agradezco mucho a los chicos de la cabina porque los he metido en problemas esta noche. Pero entonces, a la mitad de esto, de estos dos, ¿a quién tenemos? A David. Entonces aquí puedo hacer otra marca y ahí tengo a David. Ahora, entre estos dos y entre estos dos, a la mitad aproximadamente, tengo otros dos eventos importantes. Tengo a Moisés y tengo la caída de Jerusalén. Entonces, tal vez tú no te acuerdes del 1446, del 2166, pero ya puedes dividir en fracciones más o menos de 500 el Antiguo Testamento y ubicarte. Ahora, esto va a ser muy útil, ¿por qué? Porque estos son los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Entonces, esto nos ayuda mucho a ubicarnos. Y en base a lo que aprendimos en teología bíblica, una de las cosas que tenemos que considerar es que entre Abraham y David, pues si está Moisés, está un evento importante. ¿Cuál es? Éxodo. Y si estamos hablando de caída de Jerusalén, ¿qué evento importante estamos hablando? Exilio. Y entonces podemos ver estos temas importantes en la continuidad, en la temporalidad del Antiguo Testamento. Ahora, ya tenemos más o menos aquí una línea, un poquito burda, pero una línea del tiempo que nos va a llevar a Cristo. Tal vez puedas poner al final una cruz para indicarte que ahí es hacia donde queremos llegar. Pero entonces, ¿cómo lo vemos a lo largo de la historia? Y entonces aquí es donde vamos a ir avanzando en nuestro entendimiento de la historia del Antiguo Testamento. Y en principio hay varias cosas que ya conocemos. Por ejemplo, en los primeros 11 capítulos, y otra vez estamos hablando de 2000 años. En 2000 años, noten que solo enfatiza 4 eventos. Y todos con C para recordarlos, pero si no quieres la C, pues en catástrofe puedes poner diluvio y en confusión puedes poner la torre de Babel. ¿Ok? Pero 4 eventos: creación, caída, catástrofe y confusión. En medio de ellas vamos a estar viendo las genealogías, los Génesis. Y como vimos con el hermano Eduardo, entonces esto nos quiere llevar a Cristo y cómo Él viene desde Adán hasta el Nuevo Testamento. Pero ¿qué aprendemos en estos 4 eventos? Bueno, una y otra vez vamos a notar algunas cosas. Por ejemplo, Dios es bueno. Dios es bueno en Edén. Dios crea un mundo perfecto y lo deja en una pareja. Una pareja de representantes suyos. Ellos serán los reyes, los señores de la tierra. Ellos han sido mandados a señorear la tierra y sojuzgarla. Dios es bueno. Él no necesitaba compartir eso. Pero aún en medio de esa bondad, el hombre peca y se aleja de Dios. Y entonces, en medio de la gloriosa presencia de Dios, que podía haber castigado a la humanidad, Dios tiene
misericordia de ellos. Y los busca para salvarlos. Pero aquí encontramos entonces que en su justicia también castiga el pecado. O sea, está buscando al hombre, pero eso no quiere decir que el pecado quede impune. Vemos que entonces hay maldición sobre la creación, hay maldición sobre la serpiente, y ahora el hombre que era llamado a señorear la tierra recibe una tierra maldita. Y ahora el pecado ha pervertido todas las cosas. Y en la primera historia, fuera de Edén, vemos qué tanto las pervierte. En una familia donde no hay antros, donde no hay drogas, donde no hay vicios, donde es que los videojuegos, no. O sea, Caín no tenía Call of Duty, no. Él no estaba metido en el TikTok todos los días. Y aún así, ¿cómo termina la historia de Caín y Abel? Caín mata a su hermano. Estas primeras historias nos muestran cómo en su amor Dios provee salvación para un hombre que es pecador. Llegamos a Génesis 6 y entonces nos encontramos con que si así era la primera familia, imagínate el mundo entero. Dios estaba colmado del mal del hombre y entonces decide exterminar. Pero aún en medio de eso, provee salvación para una familia. Una familia donde Noé es un varón justo, temeroso de Dios y se apartó del mal. Bueno, dice que con Dios caminó Noé y halló gracia delante de Dios. Pero ¿qué pasa con esta familia? Sube al arca, pasan un año en esa arca, bajan del arca, reciben la bondad de Dios en tener un mundo otra vez reseteado, pero el pecado está ahí. Noé, aunque recibe las mismas palabras de Adán, también recibe, oye, no te comas la carne con la sangre. Seguramente porque eso estaban haciendo antes. En medio de eso, Noé adora a Dios. Pero, ¿cómo termina nuestro buen Noé? Pues la siguiente historia nos presenta un Noé borracho, un Noé que maldice a Canaán, un Noé que, oye, pues yo pensaba que las personas que se subieron al arca pues eran buenas, pero nos damos cuenta que el arca también estaba llena de pecadores. Pero si esto era la primera familia, como vimos en Génesis 4, espérate a que veas la familia completa, porque en Génesis 11 no debemos olvidar que toda la gente que está reunida ahí no es sino la familia de Noé. En la Torre de Babel están construyendo un proyecto familiar. Y ese proyecto familiar va en contra de la promesa que Dios había hecho. No voy a destruir. Pero no solo eso, ellos estaban construyendo esa torre porque querían hacerse un nombre. Y Dios, en su justicia, castiga y los confunde y ahora se crean naciones, pero en su amor llegamos a Génesis 12 y vemos cómo Dios elige una familia para bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y es por eso que nuestra Biblia se concentra en Israel. Dios mismo le dice en Éxodo, en Números, a este pueblo, no creas que es por ti, porque eras el pueblo más insignificante. Queridos hermanos, si a lo largo del Antiguo Testamento estaremos hablando de Israel, es porque en esa nación Dios eligió bendecir a todas las naciones, incluyéndonos a usted y a mí. Y entonces a lo largo de Génesis vemos a una familia, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José,
a Judá. Una familia que parece que tiene un problema, porque Dios dice que su descendencia será como las estrellas que están en el cielo y la arena que está a la orilla del mar. Pero ¿qué pasa? Abraham, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, Génesis 25 nos dice que tiene 8 hijos, pero ¿cuántos son de la promesa? 1. Isaac tiene 2 hijos, pero ¿cuántos son de la promesa? 1. Y Jacob tiene 12 hijos, pero ¿cuántos son de la promesa? Bueno, aquí vemos que Dios toma esos 12 y crea una nación. Pero aún en medio de esos 12 Dios va a tomar a 1. ¿Y a quién elegiría usted? Pues vemos la historia de Abraham, y Abraham a veces tiene mucha fe y a veces pues comete unos errores como pues cambiar a su esposa por unas cuantas cabras, ovejas y siervos y siervas. Isaac, por cierto, hace lo mismo. Pero ves a Jacob y dices, ay, ¿por qué elige Dios a Jacob? ¿Por qué? Y luego ves a sus 12 hijos y dices, no, Dios tiene que elegir a quién. A José. ¿Y por qué José? ¿Por qué usted y yo queremos decir José? Es el bueno, es el que hace las cosas. Bueno, de repente también vemos a José ahí presumiendo la túnica, ¿verdad? Pero en José vemos una actitud moral, una actitud de que Jehová estaba con él. Pero qué sorpresa nos llevamos al final del libro. Que Jacob, en medio de su bendición, dice que el cetro no se apartará ¿de quién? De Judá. Y entonces, ¿por qué hablamos de hijos de la promesa? ¿Por qué hablamos de alguien a quien Dios elige? Porque estamos viendo esa línea. Una línea en que Dios prometió bendecir a las naciones por medio de esta familia. Y abrimos nuestra Biblia al siguiente libro y encontramos ahora que ese Dios se llama Jehová. El autoexistente, el yo soy. Y que ahora esa familia que en todo Génesis estaba batallando con hijos, ahora ya no batalla. Ahora dice que se multiplicaron y fructificaron. Así comienza Éxodo 1, recordándonos las palabras de Génesis 1. Pero ahora, ¿dónde está este pueblo? Bueno, esta familia muy grande. En Egipto. Y ahora esta familia muy grande necesita un lugar. Para ser un pueblo, una nación, necesitan un lugar y un reino. Y entonces vemos que Dios va a estar proyectando su gloria a esta familia y a este pueblo con una razón, para que sepan quién es Jehová. Y en primer lugar, Egipto. Faraón le pregunta a Moisés, ¿quién es Jehová para que lo obedezca? ¿Quieres saber quién es Jehová? Pues es el Dios de los hebreos. Pero ¿quieres saber quién es Jehová? Y vemos plagas en Egipto que le demuestran el poder y la presencia de Dios no solo a Israel, sino a Egipto. Pero notamos que después de Éxodo 14, el énfasis ya no va a ser Egipto, va a ser Israel. Dios quiere presentarle a Israel quién es Jehová. ¿Por qué? Porque Él los ha libertado y ahora este pueblo ya tiene un rey y se llama Jehová. Y quiere hacer un pacto con este pueblo, en el que Jehová es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta que Jehová es santo. Y entonces apenas Dios está dando a la ley a Moisés cuando el pueblo se desespera y comienza a adorar a Dios de la forma que ellos sabían, que ellos habían visto. Y sucede Éxodo 32 y el becerro de oro. Y esa adoración, dice Aarón, que es para Jehová. Pero ellos están comiendo y bebiendo y regocijándose como en Egipto.
Moisés baja y entonces el pueblo que supuestamente adoraba a Jehová termina con muerte, porque Dios no tolera una adoración que no corresponda a su carácter. Y entonces la respuesta a ese suceso es el tabernáculo, el final de Éxodo y Levítico, el manual para usar ese tabernáculo y para los sacerdotes que servirán en ese tabernáculo. Y una y otra vez nos marca que Jehová es santo, es diferente, es especial y eso debería hacer que su pueblo también lo sea. Así que después de haber construido este tabernáculo, se comienzan a preparar para conquistar. Han pasado un año, han pasado algunos meses con preparación. Y esa preparación es, vamos a santificarnos para Jehová. Pero nos damos también otra vez rápido cuenta de que Jehová da la victoria a los que creen y obedecen. ¿Y qué pasa en Números? El pueblo desconfía de Dios y entonces Dios los castiga. La Biblia nos dice que ya 10 veces habían estado tentando al Señor y entonces cuando los espías vienen con un reporte y vienen con la invitación de que, ¿sabes qué? Regresémonos a Egipto, Dios les dice, basta ya. Así que esa primera generación que había visto todos los milagros y todas las proezas de Dios, ¿dónde va a terminar? En el desierto. Y no van a dejar de dar vueltas hasta que se mueran todos ellos. Todos, incluso Moisés y Aarón, quienes habían estado delante de Faraón, quienes habían hecho todas esas maravillas por el poder de Dios. Aún ellos no entrarían, porque basta con no hacer caso a Dios en una indicación. Y lo vemos con Moisés. Moisés, le vas a hablar a la piedra y va a sacar agua. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. La obediencia y el creer a las palabras de Dios será la consigna para que este pueblo tenga victoria. Y así es como llegamos al libro de Josué. Y el pueblo ahora, después de 40 años y después de crecer esa generación que sus padres habían dicho, no queremos que maten a nuestros niños, pues esos niños ahora han crecido y ahora conquistan la tierra. Parece que por fin han llegado al reposo. Pero Josué, al igual que Moisés antes, les dice, ustedes no podrán seguir a Dios, porque Dios es un Dios celoso. ¿Y cómo es Israel? Pues ¿sabes qué? Israel es idólatra. Y en palabras de Moisés es incircunciso de corazón. Aún Moisés señalaba que la realidad de Israel no se concentraba en su obediencia a la ley, sino en su obediencia a lo que Dios dijera. Y parece lo mismo. Pero no solo era por cumplir normas, sino por querer representar a ese Dios vivo. Y así llegamos a un libro como Jueces. Un libro que es caracterizado por una frase. ¿Cuál es la frase típica de Jueces? A veces nos sentimos en ese periodo, ¿no? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí encontramos un ciclo que se va a estar repitiendo juez tras juez tras juez. Empezamos el libro viendo que el pueblo se aparta de Dios. Y entonces Dios los entrega a sus enemigos, el pueblo clama a Dios, Dios levanta un juez y entonces Dios les da paz y prosperidad. Pero ¿qué sucede? Cuando ya tienen paz y prosperidad, vuelven a apartarse de Dios. Y comienza el libro presentándonos a hombres como Otoniel, un hombre que ya habíamos visto antes y que quiere conquistar, quiere deshacerse de los pueblos cananeos y hacer lo que Dios dice.
De hecho, al comienzo del libro notamos que ellos están preguntando a Dios, ¿quién sube? Y dice, Judá subirá. Y dice que Jehová estaba con Judá, como lo decía en el libro de Génesis. Pero también aquí encontramos una frase que luego será típica de los reyes. E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta frase aparece cada vez que se levanta un nuevo juez. Al punto de que el último juez, ¿quién es? Sansón. Un hombre que él solito, ni siquiera con el pueblo, él solito podía haber destruido a todos los cananeos. ¿Pero qué hizo? ¿En qué se concentró? Pues a Sansón le gustaban las mujeres. Y para colmo le gustaban las mujeres filisteas. Él coqueteaba con el enemigo, mientras que Dios lo había llenado de poder para destruirlo. Sansón es el típico ejemplo de lo que era todo el pueblo. Y de hecho, el libro de Jueces nos termina señalando historias de ese tiempo en que nos damos cuenta de que no solo es el juez, es el pueblo. Si tú lees Jueces 19, te darás cuenta que Israel es igual de malo que Sodoma. Se ve una historia completamente igual a Sodoma, excepto por una cosa: no cae fuego del cielo. Y te quedas pensando, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no acabas con Israel? Pues parece que los jueces nos sirven. Entonces, abrimos nuestras Biblias al libro de Samuel y nos encontramos con un nuevo líder que se va a levantar. Y estos son los reyes. Samuel, siendo un juez, se siente indignado porque el pueblo le dice, pues, lo has hecho bien, pero tus hijos no. Queremos un rey como todas las naciones. Y algo que Samuel les indica es que ellos tenían jueces porque ya tenían un rey. ¿Y quién era su rey? Dios, Jehová. El tabernáculo para este pueblo debía ser obvio. Todo rey en el tiempo antiguo ponía su tienda en medio del pueblo. Y el tabernáculo, esa era su posición. El pueblo comenzaba a avanzar cada vez que la tienda del rey se levantaba. Eso pasaba con el tabernáculo. Dios había señalado varias veces y de muchas maneras que Él era el rey de Israel, pero ellos le rechazan. Y entonces, ¿a quién eligen? Al más alto y guapo. Queridos hermanos, cuidado el 6 de junio con elegir a su gobernante por ser el más alto y guapo. Pues eligen a Saúl. Eligen a Saúl. Un rey que no obedecía a Dios. Saúl, pues gana varias batallas. Puede mantener al pueblo unido. Pero ¿sabe qué no puede hacer? Derrotar a los filisteos. Los mismos filisteos que Sansón no pudo derrotar. Los mismos filisteos que Samuel no pudo derrotar, Saúl tampoco los derrota. Pero en una historia notamos que alguien puede vencer a los filisteos. Al más grande, al más alto. ¿Quién lo derrota? David. Y esta historia tan conocida de David y Goliat nos debiera de recordar cómo Dios está obrando en medio de su pueblo. No porque es David, sino porque David dice que él se ha puesto delante de los escuadrones del ejército del Dios viviente. Este pueblo debía de reflejar a Dios. Pero Saúl ni le importó. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el tabernáculo? Pues allá, olvidado. Pero entonces llega David y ¿qué es lo que sucede? Comienzan a ganar batallas y ganan a los filisteos. Inmediatamente David se hace rey, comienzan a ganar poder como reino.
Al punto que David, pues ya hasta se puede quedar en casa porque estos son papita. Pero encontramos una vez más que el pecado, ahí está. Y vemos como un rey que era conforme al corazón de Dios, termina siendo adúltero y asesino. ¿Y qué decía la ley acerca de los adúlteros y asesinos? Matemos al adúltero. Lo tenías que apedrear. Al asesino, ojo por ojo. ¿Y por qué David no? Simplemente porque es rey. Pues vamos a ver la próxima semana en los Salmos cómo debemos de pensar y de sentir acerca del pecado. Y vemos que este rey se arrepiente y nos muestra cómo en medio de un pueblo que vive bajo la ley, la gracia no es rara y la fe no es rara. Que ellos tienen la misma confianza que nosotros. Es por eso que Dios hace un pacto con David. Bueno, ya había hecho un pacto con David. Y su hijo Salomón llega a un reino de paz y prosperidad. La imagen es de un rey Salomón que entra en el pollino de su papá. Un rey que ya no se tiene que preocupar por la guerra, sino que ahora su dominio se extiende y se extiende a los límites que en Génesis 15 Dios le había dicho a Abraham, desde el río Éufrates hasta el Nilo. Un reino grande, donde ustedes recuerdan que el oro era lo típico y la plata como piedras. Pero esto no duraría mucho. La Biblia nos muestra entonces cómo los reyes que siguen no seguirían a Dios. De hecho, se divide el reino y ahora tienes dos reinos, el reino del norte con Israel y Samaria y el reino del sur con Judá y Jerusalén. Y aquí vamos a abarcar mucho tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, David es en el año 1000 más o menos, y entre el año 1000 y el cautiverio, pues van a ser más o menos 500 años, y eso es lo que nos va a relatar el libro de Reyes. Reyes nos va a mostrar que los reyes del norte, todos son reyes malos. Todos. Pueden hacer cosas políticamente buenas. Pueden tener un reino próspero socialmente, financieramente, pero si ante Dios no hacían lo que la ley ordenaba, no son reyes buenos. Mientras tanto, en el reino del sur, en la casa de David, va a haber algunos reyes buenos, pero la mayoría también van a ser malos. Mientras que en el reino del norte van a ser varias dinastías, aquí van a haber hijos de David. Mientras que en el reino del norte, los referentes van a ser Jeroboam. Si tú eres como Jeroboam, eres malo. Y si tú eres como Omri y Acab, tú eres de los peores. Y entonces esos serán los referentes. Puede ser malo, muy malo y de los peores. Mientras que en el reino del sur, la pregunta es, ¿eres como David? No porque haya sido un rey perfecto, no porque no haya sido un rey que no haya pecado, sino porque es un rey que busca a Dios y que dirige el pueblo hacia Dios. Y aquí solo vemos dos. Queridos hermanos, en 500 años vemos a dos. Va a haber otros reyes buenos, pero como David solo dos. Uno, Ezequías. Y cuando conquistan al reino del norte, los que conquistaron al reino del norte vienen a conquistar el reino de Judá y Ezequías ora a Dios y ¿qué pasa? No los conquistan. Dios obra con poder y 185,000 asirios mueren por la mano de Dios. Pero aún Ezequías, en su orgullo, le muestra sus tesoros a los babilonios y Jehová le dice, todo lo que les mostraste, ellos se lo van a llevar con tus hijos. Y la respuesta de Ezequías fue, bueno, por lo menos
no va a ser en mis días. Eso es lo que Dios buscaba de un rey conforme a su corazón. Pero también tenemos a Josías, un rey que supo que aunque había hecho múltiples reformas y había buscado a Dios, eso no evitaría que el exilio viniera. Pero siguió adorando a Dios. Y es que aquí vamos a ver otra figura, los profetas. Y hablaremos de eso la próxima semana, pero debemos ver cómo los profetas van a estar trabajando en el tiempo de los reyes para hablar las palabras de Dios. Sin embargo, eso no evita que llegue el exilio. El exilio. El exilio no llega por malas dinámicas políticas, no llega por simplemente malos gobiernos, sino por el pecado del pueblo. Y entonces aquí encontramos que hay 3 deportaciones, 3 momentos en que se llevan al pueblo de cautiverio. Nabucodonosor no estaba llegando a Jerusalén para llevarse la gente. Él quería poner a un gobernante de sus cuates y entonces, Judá, aquí mantente tranquilo. ¿Pero qué sucede? Pues entonces, en la primera deportación, en el 606, se llevan a los hijos de David. ¿Por qué? Vamos a llevarnos a los que serían los gobernantes de esta tierra y nos los llevamos a Babilonia. Entre ellos, uno de los hijos de David, de los descendientes de David, se llama Daniel. Y otros de la casa de David se llaman Azarías, Misael y Ananías, conocidos mayormente como Sadrach, Mesac y Abednego. En un segundo viaje, y porque Judá no entiende, se están rebelando, pues pone otro gobernante, Nabucodonosor, y entonces ahora se lleva a la gente influyente, a los artesanos, a los sacerdotes, a toda persona de influencia. Entre ellos, un profeta que nosotros conocemos, que se llama Ezequiel. Ezequiel se va en la segunda deportación. Y en el 586, como este pueblo no entiende, pues vamos a destruirlos. La ciudad, los muros, el templo, vamos a llevarnos a todos. Solo dejaremos a los pobres, a los enfermos y a los viejitos. Y ahí sucede la destrucción de Jerusalén. Un evento que el profeta Jeremías estuvo predicando por más de 50 años y nadie le hizo caso. Que el mismo rey le rompió sus escritos en la cara y los quemó. Pero después de 70 años después de la primera deportación, después de que el edicto de Ciro se llevara a cabo, vemos el primer regreso. Un primer regreso con Zorobabel. Y mientras algunos estiman que se fueron 2 millones de judíos a Babilonia, solo regresan más o menos 50,000. 49 y pico contando caballos. O sea, hasta los animales tuvieron que contar para que saliera un poquito más la cuenta. El segundo regreso es con Esdras. 80 años después del primer regreso más o menos. Y solo regresan más o menos 7,000 personas. Y el tercer regreso es con Nehemías. Y apenas con Nehemías vienen unos pocos. ¿Se acuerdan que el hermano Eduardo nos habló de un segundo éxodo? Ellos venían otra vez a la tierra e iban a construir un templo y ellos esperaban que se cumpliera ese segundo éxodo. Pero la gente, o sea, miren estos números, ¿están respondiendo? Nehemías le importa el muro de Jerusalén, pero ¿en qué están preocupados los demás? Oye, págame lo que te presté y con intereses. Y aquí pagaste. Y cómo esto
está afectando la vida de un pueblo que se supone debe de representar a Dios. Pero en medio de esto vemos a dos grandes testimonios de que Jehová reina. Uno en el exilio y otro después del exilio. El primero es Daniel. ¿Sabes qué? Nabucodonosor puede ser el rey del imperio más grande del mundo, pero hasta él tiene que sujetarse a lo que Dios dice. Y lo puede convertir en una bestia si quiere, y lo puede convertir en el rey más grande de todo el mundo. Y Nabucodonosor dice, yo alabo al Dios del cielo. Pero también vemos a Esther, una mujer que llega al palacio en medio de un pueblo que no había vuelto a la tierra, pero que demuestra que la buena mano de Dios sigue gobernando en todas las naciones. Queridos hermanos, ¿cómo es el pueblo? ¿Cómo es este pueblo? ¿Sabe qué? El pueblo es infiel a Dios. El pueblo es infiel a Dios. Si algo podemos aprender de 1000 años de historia de Israel y de toda la historia de la humanidad, es que el pueblo es infiel a Dios. Y no es porque Dios no ha sido bueno, no es porque Dios no le ha buscado, es porque el pueblo no quiere a Dios. Y la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que lo mantiene en esta relación? No al pueblo, a Dios. O sea, ¿por qué Dios sigue buscando a este pueblo? ¿Y por qué Dios sigue teniendo misericordia de ellos? Y la verdad es que es muy fácil decir, ay, mira, este pueblo qué infiel que es, bien pecador. Ay, David, ¿cómo se te pudo ocurrir? Ay, Ezequías, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Pero ¿saben qué? Nosotros somos iguales. Cuando vemos la historia de este pueblo, notamos algo. Hay 3 nombres ahí que nos saltan a la vista. Abraham, David y Cristo. Podríamos incluir a Adán. Y una de las cosas que notamos con estos hombres es que están conectados por los pactos. Dios hizo un pacto con Adán. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para Adán y Eva, la esperanza es que nacería un hijo de Eva que salvaría a la humanidad. Y qué emoción tan grande entonces cuando reciben a su primer hijo. ¿Y cómo se llama su primer hijo? Caín. ¿Caín los podría salvar? No, de hecho nos damos cuenta de que Caín no es hijo de la mujer, Caín es un hijo de la serpiente. Y entonces comenzamos a dar cuenta a lo largo de la historia que esto será una lucha en que la serpiente querrá matar a la simiente de la mujer. Algo que el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 2, nos expresa como una historia. Cómo ese gran dragón quería tragarse vivo al hijo que concebiría la mujer. Pero al separarse por naciones, Dios elige a un hombre para hacer una nación, porque en él serían benditas todas las naciones. Ese es el pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego hace un pacto con David de que un hijo suyo sería su hijo y de que ese hijo se sentaría en el trono de David para siempre. Y por medio de ese trono establecería un reino eterno. Y así llegamos al Nuevo Testamento. Y con un solo versículo, Mateo nos recuerda los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham. Mateo no solo está haciendo una reseña histórica del que vivió hace 1000 y el que vivió hace 2000. No, él está haciendo una reseña de lo que Dios ha estado construyendo a lo largo de la historia humana y cómo este Cristo es en el que podemos hallar salvación. Ahora, ustedes pudieran preguntar, bueno, aquí parece que me falta un pacto, ¿no? ¿Qué del pacto en Sinaí? Pues precisamente ese es el antiguo pacto. Un pacto que Jeremías, y lo vamos a ver la próxima semana, nos dice que es el pacto que no pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el pueblo? Infiel a Dios. ¿Saben qué? El pueblo del pacto es infiel a Dios. Cuando depende del pueblo, el pueblo no puede seguir a Dios. Pero, ¿de qué dependía el pacto con Adán? Pues dependía de Dios. ¿Y el pacto con Abraham? Dependía de Dios. ¿Y el pacto de David? Dependía de Dios. Porque cuando se trata de lo que el hombre puede, el hombre no puede. No puede porque él es infiel. Pero ¿sabe cómo es Dios? El Dios del pacto es fiel al pueblo del pacto. Y quisiera que nos fuéramos con eso en mente, hermanos. A lo largo del Antiguo Testamento hay dos cosas que nos va a estar remarcando la historia. El pueblo es infiel, pero Dios es fiel. Y hoy tenemos esa misma certeza, que si hoy hemos llegado a salvación, que si hoy conocemos a nuestro Dios, que si hoy nosotros siendo mexicanos, peruanos, lo que sea, menos judíos, hemos llegado al conocimiento de la verdad, es por pura gracia de Dios. Vamos a terminar en oración esta noche. Señor, te damos muchas gracias porque en tu inmensa bondad tú sigues buscando al hombre. Un hombre infiel, un hombre que por sus propios méritos e incluso por su propio saber y búsqueda, nosotros no buscamos tu gloria, Señor. Tu palabra dice que no hay quien busque a Dios. Pero aún así tú nos sigues llamando y nos sigues diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y te damos gloria, Señor, porque aquí hay un puñado de tus hijos que ha llegado al conocimiento de la verdad. Y te damos gracias porque podemos ver que tú eres un Dios fiel. Pido, Señor, que si esta noche alguien que ha escuchado este mensaje aún no te conoce, que si alguno de los que ha escuchado cómo a través de la Biblia tú nos has demostrado que nosotros no podemos buscarte, que hoy pueda ser el día, Señor, en que tu Espíritu obre con poder en su corazón, en su mente y que Él reconozca la verdad de tu palabra, porque tú sigues siendo fiel hoy. Te damos gracias por tu inmensa misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.